Hello chicos y chicas, espero se encuentren bien dentro de todo este panorama tan extraño y sobre todo después de estas extrañas vacaciones de cuarentena. Nos reunimos virtualmente una vez más, pero esta vez no voy a dar clases. De hecho, en cuarto medio creo que he dado súper poquitas clases en comparación a otros cursos. ¿Y por qué? ¿A qué se debe esto? Este extraño video, se preguntarán ustedes. Bueno, voy a explicar actividades que ustedes tendrían que haber hecho en un plazo determinado, pero que muchos de ustedes no realizaron ni tampoco preguntaron dudas. Hay una muy baja participación en cuarto medio y eso me preocupa bastante. ¿Por qué? Porque no nos estamos comunicando. Yo trato de, obviamente, dar lo mejor de mí y les he dado el WhatsApp a varios de ustedes, pero también ustedes tienen que poner de su parte para que esto funcione. Cuando ustedes no entiendan algo o no entiendan una instrucción después de leerla en repetidas ocasiones, porque también me llegan dudas de cosas que están explícitamente escritas, me preguntan. Ya, es que me pasó que el último día donde tenían que entregar el trabajo, por ejemplo, en el caso de cuarto medio A, el trabajo de las niñas arañas, me escribió un chico que me dijo que en realidad no entendía nada y que sus compañeros tampoco. Entonces, ¿a qué voy con esto? No se queden, no se queden hasta el último día para poder preguntar, ni tampoco manden a un representante. Mejor preguntar individualmente cuando no sepan, ¿ya? Primero me tienen que preguntar a mí para poder aclarar todas las dudas. Yo no tengo problema y siempre y cuando me pregunten los tiempos prudentes, ¿ya? A tiempos prudentes y a horas prudentes. Entonces, ahora voy con la explicación a grandes rasgos de lo que hemos hecho en cuarto medio A. Si tú eres de otro cuarto medio, te saltas a la parte del diferenciado, ¿ya? Obviamente si eres humanista. El primer trabajo que hicimos con cuarto medio A fue del género narrativo. Aquí hicimos una guía en relación al análisis de un cuento. Esto con materia vista en clases. Y de hecho, esta no era una materia nueva, sino que es una materia que se pasa a lo largo de los años en lenguaje. Aún hay personas que no me entregan esta guía y era muy sencilla, así que los insto a que me la envíen al correo. El segundo trabajo era el de las niñas arañas. Este era un trabajo en parejas y era de creación. No había dificultad alguna en este trabajo, no era buscar información, nada. Y aquí tenían que realizarlo en parejas, obviamente virtualmente. Y este tenía 2 planas como mínimo. Hoy aquí se me olvidó poner las manitos. ¿Qué tenían que hacer? Bueno, 5 pasos. Primero leer el round 1 y el round 3 de las niñas arañas. Aquí abro un paréntesis, pues la presentación de las niñas arañas nosotros la alcanzamos a ver en clases. Así que esta continuación con respecto a la creación es lo de menos, porque nosotros ya vimos el meollo del asunto en clases, así que tampoco me pueden decir que esto no lo vimos, ni lo explicamos. Entonces, después de leer el round 1 y el round 3, tú tenías que reunirte virtualmente con una pareja, es decir, con un compañero o compañera de clase. Y debían leer la pauta para guiar el trabajo. ¿Qué decía esta pauta? Bueno, a grandes rasgos tenías que crear la historia entre el round 1 y el round 3, es decir, crear el round 2. Tenías que rellenar ese vacío que iba a quedar al leer el 1 y el 3. Obviamente tenías que seguir el hilo conductor de la historia y respetar los personajes. Podías agregar personajes perfectamente, pero obviamente tenías que seguir ciertos criterios como la coherencia. No podías meter una historia nada que ver, tenía que haber un clímax, obviamente. Y aquí yo les muestro, se ve un poquito mal eso sí porque PowerPoint le baja la calidad, así que me disculpen, la pauta que yo les había adjuntado en la página del colegio. Obviamente aquí tuve que cambiar un ítem, como lo es el trabajo en clases, lo cambié por trabajo en ficha porque obviamente no estamos en clases presenciales como para poder yo evaluar eso. Y también agregué el ítem de responsabilidad a raíz de todos los hechos. Son criterios bastante vistos en cualquier creación literaria, como el ambiente, los personajes, el planteamiento del nudo, la coherencia, la ortografía, la extensión, que eran 2 planas de diálogos. No era
no era un cuento ni nada, así que era mucho más fácil el trabajo de la ficha, obviamente que ustedes la completaran y la responsabilidad. Así que en esto nada de otro mundo, nada de materia nueva, nada de dificultad. Más que pensar en qué historia podrías crear. Después de leer la pauta, obviamente vas a comenzar la creación de tu obra, es decir, del round 2, con la ficha de planificación de la escritura. Nosotros ya sabíamos que la escritura tiene fases, no es llegar y escribir, o si no vamos a incurrir en muchos errores. ¿Y qué tenías que hacer en esta ficha? Obviamente ir completándola, nada más que eso, completar. Primero tenías que hacer una lluvia de ideas. Yo ya la había comentado y archi comentado lo que era una lluvia de ideas, pero bueno, son todas esas primeras ideas que se te vienen a la mente junto a tu compañero o compañera de lo que podría tratar tu creación, tu round 2, ¿ya? Por ejemplo, a mí se me ocurre que, no sé, la Juanita, no hay ninguna Juanita, pero estoy inventando, no sé, entra a robar a un banco. Ya, a mí se me ocurre y ahí anotan toda la lluvia de ideas que se les ocurren. El segundo paso son los personajes y las posibles acciones. Por ejemplo, ponen niña 1, 2 puntos, no sé, roba el banco. Niña 2, 2 puntos, no sé, tiene la guagua. Niña 3, ¿me entiendes? Todos los personajes que ustedes, tanto los que ya existían, que son las niñas arañas, como los que ustedes pueden involucrar en la historia y las posibles acciones que estos puedan cometer en la historia. Las ideas seleccionadas, obviamente después de tu lluvia de ideas no te vas a quedar con todas las ideas posiblemente, así que solo vas a poner las que seleccionaste. En el primer borrador vas a crear la historia con tu compañero o compañera, ¿ya? El borrador es cuando te puedes equivocar, es como el tanteo de tu historia, ¿ya? Y en la corrección, después de hacer el primer borrador, obviamente me lo mandas y yo voy a decirte las posibles correcciones. Si el trabajo está más o menos, digamos así, mal, yo allí obviamente te voy a hacer un alcance y tú vas a tener que reescribir posiblemente tu borrador ahí con las posibles correcciones. Pero si en realidad no tiene ningún error garrafal, tanto de coherencia, ni de estructura, ni personaje, etc., posiblemente solo te voy a corregir tildes y hasta allí llegó tu trabajo. Es decir, está listo para ser eventualmente en un futuro evaluado. Hay como 3 parejas, de hecho por eso les comento esto, es muy baja la participación, que lo entregaron y en ninguna de esas 3 parejas tuve que hacer grandes correcciones porque es un trabajo muy simple, así que solo les corregí tildes y listo. De hecho salieron trabajos muy divertidos, algunos, creo que un grupo metió a Willy Rex entonces mientras esté bien, mientras respeten la pauta, yo no tengo problema con que sea chistoso o que por ejemplo escriban con garabatos porque se da el contexto en la obra, no tengan miedo y sean muy creativos y creativas. Entonces, obviamente, después de rellenar esta ficha de planificación, me lo entregan al correo y yo les hago las posibles retroalimentaciones. El tercer trabajo era uno muy sencillo, eran los 7 días de la señora K. Yo tenía que obviamente darles el pie para que ustedes comenzaran a leer el libro que dejamos en la primera semana. Y este era de Ana María del Río y les dejé una presentación con audios en ese entonces, puesto que ahora recién estoy cambiando el formato más o menos de las clases. Y esta trataba como del contexto de la obra, de a qué periodo literario pertenece, un resumen y preguntas que ustedes debían responder en sus cuadernos. Obviamente esa clase tenía incluso un objetivo que ustedes debían anotar en su cuaderno y todo eso. Entonces lo primero que debían hacer era observar y escuchar la presentación, que puedes descargarla, escucharla en YouTube porque la subí para aquellas personas que no podían descargarla. 2, debías tomar apuntes en tu cuaderno. 3, responder las preguntas. Y 4, mandar apuntes y respuestas al correo. Ya, todo esto era hasta la semana del 9 de abril. De hecho yo les di bastante tiempo, con el fin de no agobiarlos, pero muy pocos me cumplieron, ¿ya? Entonces yo ahora voy a dar una semana más. Al final de la presentación vamos a ver la fecha, ¿ya? Y no voy a estar respondiendo ni corrigiendo el mismo día,
Si ustedes me mandan al trabajo a las 12 de la noche de ese mismo día, lo siento, yo ya no voy a tener tiempo para corregirlo. Así que midan sus tiempos, ¿ya? Seguimos. Si tú no perteneces al diferenciado humanista, si eres de cuarto medio A y no perteneces al diferenciado humanista, te puedes ir de este video. Adiós. Ahora sigo con el diferenciado de participación. En diferenciado de participación solo hemos hecho 2 trabajos. El primero, debo decir que todo esto sobre la base de la argumentación, que ya habíamos visto en la primera semana de clases, porque nosotros tuvimos 6 horas, entonces alcanzamos a ver varias cositas y también a hacer varios trabajitos chiquititos. Y pasamos a la situación de enunciación, por lo que yo no debía volver a repasar esas cosas en estas clases virtuales porque lo vimos y lo recontra vimos. Y de hecho en el primer trabajo, que era la columna de opinión, lo volvimos a repasar pero en formato de aplicación, ¿ya? Ustedes tenían que elegir una columna de opinión, de hecho yo les dejé incluso los enlaces de donde podían sacarla y después responder la guía y rellenar una tablita y al final hacer un mapa mental. Y yo allí les dejé la explicación de cómo se hacía, incluso les dejé imágenes, etcétera. Muchos me agregaron a WhatsApp, me escribían al correo y cómo lo podían hacer y yo encantada de responder todas esas dudas. Pero aún así hay varios que no me la entregaron, así que también por favor mándenmela al correo, ¿ya? En el segundo trabajo del diferenciado tenían que escribir una crítica musical. Yo allí les dejé una presentación con una mini clase de lo que es una crítica musical, puesto que yo creo que todos sabemos más o menos lo que es. E incluso les dejé un video de ejemplo de un youtuber y también de una crítica que saqué por allí. Así que tampoco era un nivel de dificultad tan alto. Y este era un trabajo de creación y se hacían parejas, ¿ya? Obviamente virtualmente hablando, yo no voy a decirles que se junten. Y debía tener una plana como mínimo. Era muy cortito. ¿Qué debías? Aquí de nuevo se me olvidó poner las manitos. Los pasos a seguir era 1. Observar y escuchar la presentación. Ahí la tenías que descargar de la página del colegio. No la subí a YouTube porque nadie me la pidió que la subiera. Nadie me dijo que tenía algún problema para escucharla. Así que eso, por eso no la subí. Si ustedes quieren que la suba, me lo dicen, pero pronto, no el último día, ¿ya? El paso 2 era tomar apuntes en tu cuaderno. Tenías que escribir el objetivo, tomar apuntes, era súper poquito texto y más bien lo contundente de eso eran las partes de la crítica musical, que era bien estructurada. 3. Reunirte en pareja virtualmente, que yo di la facilidad que lo hicieran, por Google Drive. De hecho, una niña me pidió un tutorial y yo se lo envié, así que yo no tengo problemas con esas cosas. 4. Debía leer la pauta, que yo acá se las puse, tuve que tachar algunas cositas con rojo porque yo me había equivocado. Por ejemplo, en el puntaje siempre me equivoco. Porque le dejo, como voy copiando el formato de otras pautas y la fecha, que yo le había puesto 6 y en realidad era 9. Entonces aquí en esta pauta salían a grandes rasgos las instrucciones, ¿ya? Porque después cuando nos veamos lo vamos a unir en un diario, los aspectos formales. Y una cosa importante es que aquí dice que cualquier muestra de plagio de los trabajos significará la nota mínima. Obviamente yo ahora no te puedo poner nota, pero quiero que sepas que a mí no me gusta que copien. De hecho ya me encontré con 1 o 2 trabajos que lo hicieron y se siente feo, pues, chiquillos y chiquillas, porque no es un trabajo difícil. Yo no te estoy presionando a que hagas algo que no sabes o que no puedes entender. Más bien es un trabajo bien simple, con el fin de que ustedes puedan dar su opinión, porque de eso se trata esta asignatura, de que ustedes argumenten. Así que no es necesario que lo saquen de los diarios ni de los blogs. La idea es que ustedes sean capaces de redactar algo, porque si no yo les diría mejor descarguen una crítica musical de internet, y esa no es la idea. Y a quienes lo hicieron, por favor háganla de nuevo, ¿ya? Yo no tengo problema, pero por favor no ignoren los mensajes, puesto que yo les digo algo y después nunca más escriben. Así que eso. Y aquí están a grandes rasgos todos los criterios, están divididos en ser, hacer y saber, ¿ya? Obviamente aquí cada ítem tiene un puntaje con respecto a las partes de la crítica musical.
Es muy sencillo y tienen que cuidar el uso de conector, el vocabulario y la ortografía, que es algo bastante sencillo pensando que ustedes ya van en cuarto medio. Y aquí les puse un pantallazo de ese PowerPoint de las partes. Como verán, todo estaba muy esquematizado. No era para que ustedes se salieran de este como esquema de partes. Está muy específico. Por ejemplo, titular debe decir de lo que se va a hablar en forma breve. No puede ser cualquier cosa, ¿ok? La entradilla, aquí van a encontrar información básica, es decir, título. Tienes que anotar el título de entradilla. ¿Quién la interpreta? No sé si tiene algún repertorio especial, si es que lo lanzó en vivo, entonces el lugar, la fecha en que lo lanzó, la hora, si es en vivo la cantidad de público, etc. El primer párrafo después de la entradilla, entiendan eso, después de la entradilla, debe responder a ciertas preguntas básicas, que es como lo que se ve siempre en las noticias. El segundo párrafo después de la entradilla debe hablar sobre los músicos, entre paréntesis, biografía, ¿ya? Y si ustedes recopilan información de internet, que de hecho yo creo que eso es lo que tienen que hacer, parafraseen, no copien y peguen, ¿ya? Existen los sinónimos, es algo muy sencillo. Y como ven, era algo muy esquematizado, por lo que tenían que simplemente seguir las partes y que cada párrafo respondiera a lo que estaba explicado aquí en negrito. No era difícil, así que igual yo pude ver trabajos muy buenos. Muy buenos. De los poquitos que recibí como 3. De 3 parejas, obviamente. Y sí, me gusta cuando dan sus opiniones. Sobre todo hay una pareja que escribió sobre Maluma, sobre 4 Babies. Me pareció súper interesante. Otros que hablaban desde la misoginia, de las canciones. Sin duda yo creo que ustedes tienen mucho que opinar y yo quiero leerlos, obviamente. Y también descubrir música nueva quizás. Y aquí, como ya lo había spoileado, la entrega de todos estos trabajos que ya están atrasados es el 6 de mayo, ¿ya? ¿Y a dónde lo tienen que mandar? A mi correo, que es dacarcamoguerra@gmail.com. Si tienes alguna duda, me escribes y si quieren hacer un grupo de diferenciado en WhatsApp, me piden nomás mi número por correo y yo estoy dispuesta. Cuarto medio A creo que ya tiene WhatsApp y espero agreguen a sus compañeros y pregunten cuando sea pertinente, obviamente. Así que eso, chicos y chicas, vamos que se puede. Yo sé que es agotador, quizás esto un poco abrumador, pero yo sé que ustedes son seres maravillosos y pueden con todo. Si tienen algún problema, obviamente yo estoy dispuesta a escuchar. Y eso, chaito.